La lluvia había comenzado su suave asalto sobre el techo del carruaje mucho antes de que los caballos se detuvieran frente a las rejas de hierro forjado de Ashbourne Hall, pero Lady Frances Wickham apenas notaba el clima. Sus pensamientos estaban demasiado concentrados en la frágil dignidad que había intentado rescatar del colapso de su familia. A sus 22 años, cargaba con su belleza como una carga que no había pedido, de esas que atraen miradas, pero nunca seguridad. Y al bajar al reluciente gravel, sintió el peso de ojos observándola desde el arco de los sirvientes. Sus murmullos viajaban más rápido que el viento. Las deudas de su padre, la hacienda subastada, la humillación de buscar empleo en casas donde alguna vez la habrían recibido como invitada. Frances levantó la barbilla, negándose a doblegarse ante los susurros que la seguían como sombras. Dentro, el gran vestíbulo se elevaba a su alrededor con solemne elegancia. Mármol pulido, retratos ancestrales y un fuerte aroma a aceite de lavanda. Sin embargo, nada de eso le ofrecía consuelo. Su escolta, un lacayo de espalda rígida, anunció su llegada con la precisión de un tambor antes de retirarse, dejándola sola para absorber la fría inmensidad. Fue entonces cuando vio por primera vez al duque de Asborne. Bajaba la escalera con pasos medidos, cada uno revelando una figura moldeada por la austera nobleza. Alto, de hombros anchos y guapo de una manera completamente ajena a la suavidad. A sus 25 años, tenía el aire de un hombre ya curtido por la decepción, y cuando sus ojos pasaron sobre Frances, el breve destello de evaluación estaba teñido de sospecha más que de curiosidad. Frances hizo una reverencia, dolorosamente consciente de que su vestido, aunque cuidadosamente remendado, delataba cada hilo gastado de su situación. Su gracia, murmuró, con voz firme aunque su pulso no lo estaba. El duque ofreció un breve asentimiento, como si la cortesía fuera una moneda que le costaba gastar. Antes de que ella pudiera levantarse del todo, voces llegaron desde el rellano superior. Dos damas visitantes la observaban con desdén apenas disimulado. Bastante bonita, comentó una. Pero uno se pregunta qué pasa con una familia cuando la hija tiene que buscar trabajo en la casa de otro. El comentario, hecho para herir, flotó en el aire como escarcha. El duque no lo reprendió. Frances sintió la omisión más fuerte que el insulto mismo. Una doncella la llevó a la sala donde esperaban las solicitantes para puestos menores. Frances tomó asiento entre ellas, aunque el contraste entre su crianza y su compañía actual le pesaba dolorosamente. Escuchó cómo especulaban sobre el temperamento del duque, sus exigentes estándares y su reciente compromiso roto. Susurros de traición que habían agriado su carácter. Frances guardó silencio, pero cada detalle profundizaba su comprensión. Aquí había un hombre que protegía su corazón con hierro, que prefería despedir antes que arriesgar otra decepción. Cuando sonó la campana del mediodía, la llamaron a cenar, una formalidad para observar sus modales bajo escrutinio. La larga mesa brillaba bajo la luz de las velas, reflejando cada superficie pulida y cada mirada inquisitiva. Frances ocupó su lugar en el extremo, sin saber si la invitación era cortesía o prueba. La conversación fluía a su alrededor, mejoras en la hacienda, chismes parlamentarios, si era temporada de caza. Pero cada tema la esquivaba como si fuera un objeto y no una participante. Lady Tanhas, vestida de seda del color del vino tinto, se inclinó ligeramente hacia su vecino y habló lo suficientemente alto para que Frances la escuchara. El empleo puede ser caritativo, pero la cercanía es imprudente. Una joven de su apariencia atrae el tipo de habladurías equivocadas. La mirada del duque se levantó ante esas palabras y se posó un momento en Frances. Su expresión no cambió, pero ella percibió que se estaba formando un juicio que no podía ni refutar ni entender del todo. Frances soportó la comida con postura impecable, colocando dignidad donde fallaba la comodidad. Cuando terminó el último plato, se excusó con gracia silenciosa, necesitando el refugio de la soledad más que el aire mismo. Pero al caminar por el pasillo, escuchó pasos detrás de ella. El duque la seguía con la calma inevitable de una puerta que se cierra. La detuvo cerca de una ventana alta donde la lluvia caía. Lady Frances, comenzó, con tono controlado pero no cruel.
Sus referencias son adecuadas y su porte es encomiable. Sin embargo, debo hablar con claridad. Hizo una pausa, y en ese momento pareció que la mansión contenía la respiración. No es usted adecuada como mi esposa. Márchese antes del amanecer. Las palabras la golpearon con fuerza inesperada. Francis lo miró desconcertada. Su gracia, yo no presumí. Poco importa lo que se presumió, la interrumpió. Una casa como esta no puede arriesgar malas interpretaciones ni escándalos innecesarios. Su mirada, aunque firme, contenía algo parecido a contención afilada en severidad. Se le compensará por las molestias. El carruaje estará listo. Con eso, se dio la vuelta, dejándola suspendida entre la incredulidad y la humillación. Ella había venido buscando trabajo, no una propuesta. Sin embargo, él la había despedido como si fuera una intrusa calculadora. Sola de nuevo, Frances presionó una mano contra sus costillas temblorosas, obligando al aire a entrar en sus pulmones. El orgullo le pedía no llorar, ni siquiera en la privacidad de su pequeña habitación asignada. Recogió sus pocas pertenencias en su maleta. Cada prenda doblada era un recordatorio de lo lejos que había caído. Afuera, la lluvia se convirtió en un susurro constante contra las ventanas. Frances se sentó en el borde de la estrecha cama, con las manos fuertemente entrelazadas, intentando calmar sus pensamientos. El amanecer llegaría pronto y la llevaría lejos de ese lugar de grandeza y frialdad. Sin embargo, al apagar la única vela, sintió, sin razón que pudiera explicar, que la noche aún guardaba algo inconcluso, algo esperando en el silencio entre las gotas de lluvia. La noche apenas había cedido al amanecer cuando Frances, inquieta y sin haber dormido, bajó por el pasillo tenue con su maleta en mano. Solo pretendía devolver un libro prestado antes de irse, un gesto sencillo de respeto hacia una casa que solo le había mostrado fría vigilancia. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, su manija de latón brillando bajo el tenue resplandor de un aplique. Dentro, las sombras se aferraban a los altos estantes y el aire tenía el perfume silencioso del papel antiguo. Frances se acercó a la mesa central, abrió su maleta y sacó el libro con la reverencia cuidadosa de quien está acostumbrada a preservar lo poco que tiene. Al notar el lomo desgastado, el instinto guió sus manos. Desenrolló una pequeña cinta de tela de lino que siempre llevaba para emergencias y comenzó a restaurar el delicado encuadernado con movimientos pacientes y practicados. Estaba tan concentrada en su trabajo que no escuchó el suave clic de la puerta ni los pasos medidos que cruzaban la alfombra. Fue el duque quien habló primero, con una voz como una hoja que esperaba, pero que aún la tomó desprevenida. «Está reparándolo». Ella se levantó de inmediato, sobresaltada, balbuceando una disculpa. Pero él levantó una mano, más en confusión que en acusación. «Era de mi madre», dijo en voz baja, como si la vista lo perturbara. La tristeza contenida en sus ojos brilló solo un instante antes de recuperar su compostura habitual. «No tiene que molestarse más», añadió, aunque el filo en su tono se había suavizado. Frances le dio una explicación sencilla: el libro se había debilitado con el tiempo y solo deseaba devolverlo en mejor estado. Él la estudió con una expresión que ella no pudo interpretar, luego se dio la vuelta abruptamente, como si no quisiera reconocer el sentimiento que su pequeño acto había despertado en él. Al salir de la biblioteca, Frances se dirigió al ala de los sirvientes para expresar su gratitud antes de partir. Cerca de la trascocina, una joven doncella estaba arrodillada junto a un cuenco de porcelana roto, con los hombros temblando de pánico silencioso. Frances se agachó a su lado, susurrando palabras de consuelo mientras la ayudaba a recoger los fragmentos. «Se puede arreglar», la tranquilizó, «y si no, no hay vergüenza en los accidentes». La muchacha confesó que el mayordomo probablemente la despediría. Frances prometió hablar en su favor, aunque no tenía autoridad, solo compasión. Sus palabras calmaron a la doncella, cuya gratitud brillaba entre las pestañas húmedas. Sin que Frances lo supiera, el duque estaba de pie en la galería superior, impulsado por un instinto que no quería nombrar. Observó la interacción con creciente desconcierto, porque contradecía todas las sospechas que había formado. Se dijo a sí mismo que solo observaba asuntos de la casa.
Sin embargo, permaneció allí hasta que Frances desapareció por la esquina, llevándose una inquietud que cargó como una verdad incómoda. Mientras Frances cruzaba el patio hacia el carruaje que la esperaba, escuchó voces elevadas cerca de los establos. Un grupo de trabajadores se había reunido alrededor del mayordomo, quien sujetaba por el brazo a un tembloroso mozo de cuadra. El muchacho, de apenas 14 años, sostenía una bolsa de avena, alegando que solo había tomado lo que necesitaba un caballo enfermo. El mayordomo lo acusaba de robo y se preparaba para llevarlo ante el duque. Frances avanzó sin dudar, colocándose entre ellos. Con voz firme a pesar de sus manos temblorosas, explicó el razonamiento del muchacho y confrontó la dureza del mayordomo, exigiendo justicia donde no la había habido. Su chal se enganchó en un clavo durante el alboroto y se rasgó en una línea irregular, exponiéndola a más humillación que peligro. Los espectadores murmuraron, sin saber si apoyar su valentía o temer las consecuencias. El duque llegó minutos después, atraído por el ruido. Evaluó la escena. El niño asustado, el mayordomo alterado, el chal roto y Frances de pie, desafiante bajo el cielo gris. Su cabello, suelto por el forcejeo, enmarcaba su rostro en un desorden azotado por el viento, haciéndola ver tanto vulnerable como inquebrantablemente resuelta. El duque exigió una explicación. Francis se la dio con claridad mesurada, sin suplicar ni presumir, solo diciendo lo que creía justo. Su sinceridad lo irritó tanto como lo conmovió. Despidió a la gente, reprendió al mayordomo, pero no le ofreció a Frances ninguna palabra de aprobación. En cambio, se dirigió a ella con una formalidad tensa que revelaba más conflicto que desdén. No debería involucrarse en asuntos que están fuera de su posición, dijo. A veces, lo correcto es simplemente algo que nadie más elige hacer, respondió ella suavemente. Sus ojos se encontraron por un solo instante, y algo no dicho brilló entre ellos antes de que él se diera la vuelta. Los rumores brotaron con la rapidez de un incendio. Los sirvientes murmuraban que el duque había intervenido solo por Frances. Otros decían que ella había orquestado la escena para manipular su simpatía. Lady Penus, siempre ávida de escándalo, insistía en que Frances prosperaba con atención inadecuada para una mujer de su precario origen. Por la tarde, la casa crepitaba de chismes, todos girando alrededor de Frances como una red que se cerraba. Cuando Frances regresó a su habitación, sacudida pero compuesta, descubrió que el libro remendado había sido colocado sobre el pequeño escritorio. Ella no lo había dejado ahí. Debajo había una sola cinta de seda azul pálido, suya, aparentemente encontrada por alguien que decidió no quedársela. La tocó con dedos vacilantes, sin saber si su colocación era un gesto de respeto o un recordatorio silencioso de su partida inminente. La ambigüedad la inquietaba, pero no podía negar el tenue y frágil calor que le producía. Mientras se preparaba una vez más para irse, un pensamiento se quedó con ella, quizá el duque no estaba tan impasible como deseaba que el mundo creyera. Esa sola posibilidad, frágil e incierta, la acompañó a través de las sombras que se acumulaban, prometiendo que su historia dentro de Ashbourne Hall aún no había terminado. El resto de la historia. El encuentro nocturno en la biblioteca, la persecución del duque al amanecer, la reconciliación, la propuesta y el final feliz, sigue el mismo estilo romántico. ¿Quieres que traduzca también la segunda parte completa o prefieres que continúe desde donde lo dejé? Dime y te entrego el texto íntegro en español mexicano fluido y natural.